Vamos a compartir la palabra de Dios y les voy a invitar a que me acompañen a leer en el Evangelio de Juan, Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Lo voy a leer en esta versión, creo que es la Nueva Biblia al Día, si no me equivoco. Dice así, desde el versículo 1. Antes que nada existiera, ya existía la palabra, o el verbo, como dice la Reina Valera. Y la palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y no existe nada que Él no haya creado. En Él estaba la vida, y la vida era también la luz de la humanidad. Esta luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no puede apagarla. Bueno, resulta que el Evangelio de Juan ha sido muy bien llamado el Evangelio de la eternidad, porque es el Evangelio que comienza remontándose justamente a la eternidad para mostrarnos que el Señor Jesucristo ha existido desde siempre, mucho antes de haberse manifestado como ser humano en el mundo. Mientras que los otros evangelios comienzan hablando del inicio de la vida terrenal y humana de Jesús, Juan lo hace diferente, va mucho más allá en el tiempo, hasta el principio de todo, para mostrarnos que antes del inicio del tiempo y de la existencia de todo lo creado, ya existía Jesucristo en su condición de Dios, como el verbo o la palabra que estaba con el Padre y con el Espíritu Santo desde la eternidad. Hay gente que se sorprende cuando escucha esto porque cree equivocadamente que Jesucristo recién comenzó a existir cuando nació de la Virgen María. Yo recuerdo una vez estaba hablando con un pariente y él primeramente me alegaba diciendo que Jesucristo recién existió desde el momento que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y yo le decía, pero no, ¿cómo se nota que no has leído la Biblia, que no conoces la Biblia? Jesucristo existe desde siempre. Como ser humano sí comenzó a existir cuando fue concebido milagrosamente en el vientre de la Virgen. Pero como Dios ha existido siempre. Él es una de las 3 personas de la Trinidad Divina. Y por eso el apóstol Juan, para poder aclarar esa figura y para poder mostrarnos que Jesucristo es Dios, porque el tema del Evangelio de Juan es ese, mostrarnos la divinidad de Jesucristo. Si ustedes me preguntan cuál es el tema del Evangelio de Juan, yo le digo, Juan lo que hace con su Evangelio es mostrar que Jesús era más que un hombre, era Dios mismo hecho hombre. Entonces por eso él inicia su evangelio remontándose al inicio de todo, a la eternidad, antes incluso de la existencia de los mundos, antes de la existencia del universo, de los planetas, de las estrellas, para mostrarnos que antes de todo eso, cuando solamente había eternidad, ya existía Jesucristo como Dios, junto con el Padre y el Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es considerado por muchos como el libro más profundo y más espiritual de la Biblia. En él, es decir, en este Evangelio, Cristo da una revelación más completa de sí mismo y de Dios, más que en cualquiera de los otros 3 evangelios. Las palabras iniciales del capítulo 1 se encuentran entre las más profundas jamás escritas por la mano del hombre. Y es por eso que yo quiero que analicemos estos primeros 5 versículos. Y el título que le he puesto a este mensaje es Cristo, la vida y la luz de los hombres. Porque de eso trata el prólogo, el inicio, la introducción que hace Juan acerca de la vida de Jesucristo. Porque de eso trata su evangelio. Cristo, la vida y la luz de los hombres. Vemos que en estos primeros versículos el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, revela
una triple relación del Señor Jesucristo. O sea, nos habla de tres facetas de la persona misma de Jesucristo en su condición de Dios y hombre. En primer lugar, nos habla de la relación que Jesús siempre ha tenido con Dios, con el resto de la Trinidad, con el Padre y con el Espíritu Santo, pero especialmente con el Padre. Fíjense lo que dice el versículo 1, dice: antes que nada existiera, ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios, porque aquel que es la palabra era Dios. En la Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa es otra traducción, pero la traducción más correcta es la palabra, porque viene del griego logos, porque la palabra que usa en el original cuando escribe su evangelio Juan es la palabra logos, que se traduce más propiamente como palabra. Y dice el versículo 2, él, hablando de la palabra de Jesucristo, estaba con Dios en el principio. Es interesante, pero el apóstol Juan utiliza el mismo término que se usa en Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces noten cómo él conecta sus primeras palabras en su evangelio con las primeras palabras que aparecen en el primer libro de la Biblia, el Génesis, para mostrarnos que él está refiriéndose a ese tiempo. Es decir, cuando dice en el principio existía la palabra, o antes que nada existiera ya existía la palabra, es decir, Jesucristo, es como diciendo, fíjense que ahí donde Génesis 1:1 dice en el principio, en un pasado remoto, que no se puede definir la fecha, cuando todavía existía la eternidad y todavía no había comenzado el tiempo, dice, en ese principio que se menciona en Génesis 1:1 ya existía Jesucristo, ya existía la palabra. Entonces Juan llama a Jesús la palabra, el logos, el verbo. Y al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Fíjense que así como las palabras de una persona revelan su mente y corazón, Cristo, como la palabra, revela la mente y el corazón de Dios. ¿Qué son las palabras? Es la expresión de lo que nosotros pensamos y sentimos. Para eso usamos las palabras, para expresar lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, fíjense qué interesante, que cuando Juan dice que Jesucristo es la palabra, está diciendo que Jesucristo es la expresión directa de lo que Dios piensa y siente. O sea, en otras palabras, cada vez que Dios ha querido manifestarse al mundo, cada vez que Dios ha querido manifestarse a su creación, que ha querido manifestarse a los seres humanos que Él creó a su imagen y semejanza, siempre la persona encargada para darla a conocer, para dar a conocer a Dios, fue Jesucristo, porque Él es la palabra de Dios, la palabra personificada. Yo recuerdo lo que dice el Antiguo Testamento en muchas oportunidades. Por ejemplo, los profetas cuando hablaban, dice, vino a mí la palabra de Dios y me dijo. Y entonces dice, vino a mí la palabra de Jehová diciendo. O sea, es como que está mostrando una persona que es llamada la palabra de Jehová, o la palabra de Dios, que venía y le revelaba el pensamiento de Dios, lo que Dios pensaba y lo que Dios sentía al profeta, y a través del profeta al pueblo. Entonces, por eso Juan utiliza este término para referirse a Jesucristo, porque Jesucristo viene a ser la palabra que revela el corazón y la mente de Dios. Miren lo que dice Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. Miren cómo dice Juan, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero, dice, tenemos a alguien que nos lo ha revelado. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de ese alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesucristo, el Hijo único, dice, que es Dios mismo. Note que claramente dice Juan que no solamente es Hijo, sino que es Dios mismo,
que así como el Padre y así como el Espíritu Santo, el Hijo es también Dios. Y dice, y siempre está en unión con el Padre. Y dice, Él, el Hijo único, nos ha enseñado cómo es Dios para que así lo podamos conocer. Por eso no se puede conocer a Dios aparte de Jesucristo. Por eso están erradas todo el resto de las religiones no cristianas. Porque nadie puede llegar a Dios y nadie puede conocer realmente a Dios aparte o haciéndole a un lado a Jesucristo. No se puede. No podemos conocer a Dios a través de Buda. No podemos conocer a Dios a través de Lao Tse. No podemos conocer a Dios a través de cualquiera de los otros líderes, a través de Mahoma o de cualquiera de los otros líderes que han existido en las diferentes religiones del mundo. Porque el único que lo puede revelar, el único que lo puede hacer conocido para nosotros es Jesucristo, el Hijo. El versículo 9 del capítulo 14 de Juan 14:9 dice, Jesús le contestó, Felipe, ya llevo mucho tiempo entre ustedes y todavía no me conoces. Y escuche lo que dice a continuación. El que me ha visto a mí, también ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, déjanos ver al Padre? Clarísimo. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces tienes que conocerme a mí. Eso dijo Jesús. Eso dijo Jesús. Porque el que me ha visto a mí, entonces ha visto al Padre. Porque el Padre se revela a través de mí. El Padre se refleja a través de mí. Y si tú me conoces, entonces vas a conocer al Padre. Pero si no me conoces, no vas a conocer al Padre. No importa qué religión tengas. No importa la creencia que tengas. No importa la filosofía de vida que tengas. El único camino, por eso dijo él, el único camino para llegar al Padre, dijo Jesús, soy yo. Y es tajante, es contundente. No hay opción a que nosotros creamos o pensemos que podemos ir por otro camino. Aquí no se aplica ese refrán, todos los caminos llevan a Roma, por lo tanto todas las religiones llevan a Dios. No aplica, porque Jesucristo dijo, el único camino soy yo. Es por eso que el escritor de la epístola a los hebreos indica que en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo. Miren lo que dice Hebreos 1, versículos 1 y 2. Dice, en tiempos remotos, Dios habló muchas veces y de varias maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. A Él Dios lo hizo heredero de todas las cosas y por medio de Él creó todo el universo. Inclusive, aunque usó a los profetas recibían la revelación de Dios a través de Jesucristo. Porque hay un personaje misterioso que aparece en el Antiguo Testamento y es llamado el ángel del Señor, el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? No es un ángel como el resto de los ángeles creados por Dios. No, este es un personaje sagrado, es un personaje divino que aparecía en el tiempo del Antiguo Testamento y tomaba forma humana, forma física y se presentaba y les hablaba como si fuera Dios. ¿Saben quién es el ángel de Jehová? O el ángel de su faz, o el ángel de su rostro, como dice el Antiguo Testamento. No es otro que la palabra, Jesucristo, que después se hizo hombre. Por eso es que a este ángel, que a propósito, ¿qué significa ángel? Mensajero. ¿Ve? Es la palabra, el que trae el mensaje de Dios. A este ángel, el ángel de Jehová, se lo adora en el Antiguo Testamento. Recibe culto, recibe adoración. Ningún otro ángel recibe tal cosa. Y siempre que algún ser humano se quiso postrar ante un otro ángel, el otro ángel inmediatamente dijo, no hagas eso. Porque solo a Dios debes adorar. Tenemos varios casos. Tenemos casos en el Nuevo Testamento donde cuando se apareció un ángel a algunas personas, las personas al quedar tan impactadas por la imponencia, la presencia imponente del ángel, se postraron para adorar al ángel. Y el ángel inmediatamente los levantó y le dijo, no hagas eso. Yo soy una criatura igual que tú. No debes adorarme. Y solo debes adorar al Creador. Pero este ángel, el ángel de Jehová, o el ángel del Señor, sí aceptaba adoración. Y por eso dice, y entonces dice, habló conmigo el ángel de Jehová, o el ángel de Yahweh,
Y de repente dice, me di cuenta que era Yahweh mismo el que hablaba conmigo. Era Jesús, manifestándose ya en el tiempo del Antiguo Testamento, manifestándose a los seres humanos como la palabra, como el mensajero que revelaba a Dios.